¿Qué harías si cada amanecer comenzara igual, con el crujido del hielo bajo tus pies, y supieras que el frío no era un accidente ni una noche larga, sino una sentencia de meses, de años? Imagina despertar en octubre de 1090 y en un poblado vikingo del norte, donde el primer signo de alarma no fue un grito de guerra, ni el humo de una aldea enemiga ardiendo en el horizonte. Fue el silencio de los pájaros que dejaron de cantar, el silencio del viento que se volvió cuchillo, el silencio de un invierno que llegó temprano y decidió quedarse para siempre. Los guerreros que alguna vez navegaron hasta Inglaterra y pusieron de rodillas a reyes cristianos, ahora tiemblan en sus propias casas. Los que conquistaron territorios con hachas y escudos descubren que hay un enemigo contra el cual ninguna espada funciona. Un enemigo que no sangra cuando lo golpeas, que no huye cuando gritas, que no negocia cuando suplicas. El frío de 1090 y no fue una estación, fue una declaración de guerra contra la humanidad entera. Y los vikingos, esos hombres que creían haber visto todos los horrores posibles en el campo de batalla, estaban a punto de aprender que la naturaleza puede ser más brutal que cualquier ejército. En los meses que siguieron, el sol desapareció, como si los dioses lo hubieran apagado con sus propias manos. Los fiordos se congelaron hasta convertirse en llanuras blancas, donde antes flotaban barcos de guerra. Las provisiones, que debían durar hasta la primavera, se agotaron en pleno invierno, y para abril las familias estaban comiendo cuero hervido, corteza de árbol y cualquier cosa que pudiera masticarse sin morir en el intento. Los bebés lloraban con menos fuerza cada día hasta que dejaban de llorar por completo. Los ancianos caminaban hacia la nieve sabiendo que no regresarían, liberando una boca menos para alimentar. Este no es un cuento de héroes que vencen contra todo pronóstico. Es la historia de cómo los más feroces guerreros de la historia europea fueron reducidos a esqueletos temblorosos que quemaban las vigas de sus propias casas para hervir agua un día más. Es la crónica de madres que eligieron qué hijo alimentar y cuál dejar morir, de pescadores que perdieron dedos bajo el hielo tratando de atrapar un pez miserable, de parteras que enterraban más niños de los que ayudaban a nacer. Es la prueba de que ninguna civilización, por poderosa que sea, está a salvo cuando la naturaleza decide recordarnos quién manda realmente. Porque hubo un tiempo, no tan lejano en la escala de la historia, donde el mundo estuvo al borde de terminar no por guerras ni imperios caídos, sino por un simple cambio de temperatura. Y los que sobrevivieron no fueron los más fuertes, sino los que aprendieron a doblegarse, a adaptarse, a abandonar el orgullo y abrazar la humillación de la supervivencia. Esta es la historia del invierno que el mundo olvidó. El invierno de 1090, cuando los vikingos descubrieron que el verdadero enemigo nunca tuvo rostro humano. Octubre de 1094. El sol todavía calienta, aunque con una debilidad que nadie quiere admitir en voz alta. Los fiordos brillan bajo esa luz dorada y mentirosa que hace creer que todo seguirá igual, que la vida continuará su ciclo predecible de estaciones como lo ha hecho durante generaciones. Tú estás allí, en ese poblado vikingo cuyo nombre se perdió en la historia, observando cómo los hombres arrastran los últimos barcos hacia tierra firme, mientras las mujeres secan pescado al sol otoñal. Nadie sabe que este es el último mes normal de sus vidas,
que están viviendo los últimos días del mundo tal como lo conocen. Los preparativos para el invierno son los de siempre. Las familias han hecho esto cientos de veces, siguiendo un ritual ancestral que nunca ha fallado. Se almacena pescado seco en las casas comunales, se sacrifican algunos animales para salar su carne, se apilan troncos junto a las vigas de madera que sostienen los techos de turba. Los niños corren entre las casas persiguiendo a las gallinas, mientras los ancianos reparan redes de pesca con dedos ágiles que aún no conocen el entumecimiento permanente. Hay una rutina, una certeza tranquilizadora en cada gesto. El invierno vendrá como siempre viene, frío, oscuro, difícil, pero manejable, siempre manejable. Einar el pescador, un hombre de 32 años, con brazos marcados por cicatrices de batallas pasadas, carga sacos de cebada en su almacén. Ha calculado las raciones como su padre le enseñó. 4 puñados diarios por adulto, 2 para los niños, 1 para los ancianos. Con eso, su familia de 6 personas debería llegar sin problemas hasta abril, cuando el hielo se rompa y los peces regresen a las aguas superficiales. Einar sonríe mientras cuenta los sacos. 16 en total, más que suficiente. Incluso tiene 2 de reserva para compartir con los vecinos si alguno pasa hambre. Es un buen hombre, Einar. Un guerrero honorable que saqueó Inglaterra hace 5 años y regresó con suficiente plata para comprar 3 vacas y 2 cerdos. Cree que ha visto lo peor que la vida puede ofrecer: el filo de una espada sajona, el hambre en un barco a la deriva, el miedo cuando el mar se enfurece. No sabe que todo eso será un juego de niños comparado con lo que viene. Inbild, la partera, camina entre las casas revisando a las mujeres embarazadas. Hay 4 que darán a luz antes de la primavera, y ella necesita asegurarse de que todas tengan suficiente grasa animal almacenada para producir leche. Inbild tiene 51 años, una edad respetable, en un mundo donde muchos no llegan a los 40. Ha traído al mundo a más de 100 bebés y ha enterrado a 37. Sabe que el invierno siempre se lleva a algunos, especialmente a los nacidos débiles o prematuros. Es el precio de vivir en el norte, donde el clima no perdona la fragilidad. Pero este año, Inbild tiene una sensación extraña en el estómago que no puede explicar. Los pájaros emigraron 2 semanas antes de lo habitual. Las ardillas han estado acumulando nueces con una desesperación que nunca había visto. La naturaleza está susurrando algo que los humanos aún no entienden. Por las noches, las familias se reúnen alrededor del fuego central de sus casas comunales. Los ancianos cuentan las mismas historias de siempre, las hazañas de los antepasados, los viajes a través del Mar del Norte, las batallas gloriosas que dieron forma a su pueblo. Los niños escuchan con ojos brillantes, imaginándose a sí mismos como futuros guerreros que conquistarán tierras lejanas. Las mujeres hilan lana, mientras los hombres reparan armas que esperan no tener que usar hasta la próxima primavera. Hay risas, hay canciones, hay la sensación de comunidad que hace soportable vivir en un lugar tan hostil. Nadie menciona el frío inusual que ya se siente en el aire, el viento que sopla con más fuerza cada noche, las nubes grises que no se mueven del cielo. Son signos que prefieren ignorar, porque reconocerlos significaría admitir que algo está mal. El ganado pasta en los últimos campos verdes que quedan. Las vacas están gordas después de un verano abundante. Los cerdos gruñen satisfechos en sus corrales de madera.
Los vikingos se enorgullecen de sus animales, que representan riqueza y seguridad. Cada vaca es como un banco viviente, una reserva de leche, carne y cuero. Pero los animales también sienten que algo cambia. Las vacas mugen inquietas durante la noche. Los caballos patean las paredes de los establos. Las ovejas se agrupan más cerca de lo habitual. Tienen un instinto que los humanos perdieron hace mucho tiempo. Una conexión con la tierra que les dice: huye, aléjate, esto no es normal. Pero no pueden huir. Están atrapados igual que sus dueños. Los días se acortan rápidamente en octubre. El sol sale más tarde cada mañana y se esconde más temprano cada tarde, como si tuviera prisa por desaparecer. Esto es normal en el norte, donde el invierno trae consigo una oscuridad que puede durar 20 horas al día. Los vikingos están acostumbrados. Han desarrollado rituales para mantener la cordura durante los meses oscuros. Trabajos manuales que mantienen las manos ocupadas. Historias que mantienen las mentes activas. Rituales religiosos que dan esperanza cuando el mundo se vuelve negro. Pero este año, la oscuridad llega con una intensidad diferente. No es solo la ausencia de luz, es una presencia, un peso que aplasta el espíritu antes de que el verdadero invierno siquiera comience. Los mercaderes que viajan entre poblados traen noticias extrañas. En el sur, en las tierras de los francos, están hablando de un verano que nunca llegó completamente. Las cosechas fueron pobres, el trigo creció raquítico, las frutas maduraron tarde y pequeñas. En Noruega occidental, los glaciares avanzaron más de lo habitual, devorando pastos que habían sido fértiles durante décadas. En Inglaterra, los sajones reportan un otoño anormalmente frío, que mató las últimas cosechas antes de tiempo. Pero estos son solo rumores, historias de lugares lejanos que no parecen conectarse con la realidad inmediata. Los vikingos de este poblado escuchan educadamente y luego continúan con sus preparativos, convencidos de que ellos están mejor preparados que cualquier otro pueblo para sobrevivir al invierno. Después de todo, son descendientes de generaciones que han dominado el arte de vivir en el lugar más inhóspito de Europa. A finales de octubre llega la primera nevada. No es inusual, pero sí es prematura. Los copos caen gruesos y pesados, cubriendo el suelo con una capa blanca que normalmente no aparecería hasta mediados de noviembre. Los niños celebran, corriendo entre la nieve nueva y lanzándose bolas unos a otros. Los adultos observan desde las puertas de sus casas con expresiones más cautelosas. Einar mira el cielo y frunce el ceño. El color de las nubes es extraño, un gris oscuro que parece cargado de amenazas. Inbild toca la nieve con sus dedos y nota que es más fría de lo normal, que quema la piel con más intensidad. Pero nadie dice nada. Nadie quiere ser el primero en admitir el miedo que está creciendo en todas las mentes. Este es el último amanecer normal, aunque nadie lo sabe todavía. Dentro de 2 semanas, esa nevada ligera se convertirá en una tormenta que durará 5 días. Dentro de 1 mes, los fiordos estarán completamente congelados. Dentro de 2 meses, las primeras familias comenzarán a racionar la comida al darse cuenta de que no será suficiente. Y dentro de 6 meses, Einar estará quemando las vigas de su propia casa para mantener vivo a su hijo menor, mientras Inbild enterrará al 7º bebé consecutivo que nació muerto por desnutrición materna. Pero hoy, en este último día de normalidad, todavía hay esperanza, todavía hay la ilusión de control. Todavía creen que el invierno será como todos los anteriores, duro, pero sobrevivible.
Los guerreros vikingos que conquistaron medio mundo, que aterrorizaron las costas de Europa durante siglos, que creían ser los favoritos de los dioses, están a punto de aprender la lección más humillante de la historia humana. No importa qué tan fuerte seas, qué tan valiente, qué tan bien preparado estés. Cuando la naturaleza decide recordarte quién manda realmente, toda tu fuerza se vuelve irrelevante. El enemigo que viene no acepta rendiciones, no respeta el valor, no tiene piedad. Y lo peor de todo es que ni siquiera puedes verlo venir hasta que ya es demasiado tarde. Noviembre llega y con él un frío que muerde diferente. No es el frío familiar que conoces de inviernos anteriores, ese frío que te hace correr hacia el fuego, pero que se puede soportar con suficientes pieles y movimiento. Este frío es vivo. Se arrastra por debajo de las puertas como humo, se filtra entre las grietas de las paredes de turba, encuentra cada centímetro de piel expuesta y clava sus colmillos sin soltar. Tú estás en tu casa comunal, rodeado de tu familia, con el fuego ardiendo en el centro, y aún así tiemblas. Las llamas parecen haber perdido su poder. El calor no se extiende más allá de medio metro del hogar, como si el frío formara un muro invisible que devora toda calidez. Los hombres que alguna vez navegaron a través de tormentas del Mar del Norte sin parpadear, ahora se envuelven en todas las pieles que poseen y aún castañean los dientes. Einar se despierta una mañana de mediados de noviembre y descubre que el agua en el cubo de madera, junto a su cama, está congelada. No el agua del exterior, que siempre se congela en invierno. El agua dentro de su casa, a menos de 3 metros del fuego que mantuvo encendido toda la noche. Se queda mirando el hielo con una expresión de incredulidad. En 32 años de vida, nunca ha visto esto. Su padre, que vivió 61 años, nunca mencionó haberlo visto. Es como si las reglas básicas del mundo hubieran cambiado sin avisar a nadie. La nieve que cayó a finales de octubre nunca se derritió. En cambio, se acumuló. Y luego llegó más nieve. Y más. Las tormentas se suceden una tras otra sin dar tregua, cada una más violenta que la anterior. El viento aúlla como 1000 lobos hambrientos, arrancando tejas de turba de los techos y derribando los postes de las vallas. Los hombres intentan salir a reparar los daños entre tormentas, pero el frío es tan intenso que después de 20 minutos afuera, los dedos dejan de responder. Algunos regresan con las orejas blancas como la cera, una señal que todos reconocen, el principio de la congelación. Inbild los frota con nieve más tibia y aceite de foca, sabiendo que algunos de esos dedos y orejas eventualmente se volverán negros y caerán. Para diciembre, los fiordos son una memoria. Donde antes había agua moviéndose con las mareas, ahora hay una planicie blanca y sólida que se extiende hasta donde alcanza la vista. El hielo no es delgado como en otros inviernos, esa capa frágil que se rompe con el peso de un hombre. Este hielo tiene el grosor de 3 hombres acostados y sigue creciendo. Los pescadores caminan sobre él con una sensación de horror reverencial. El mar, ese elemento que define sus vidas, que les da alimento y propósito, ha desaparecido bajo una tumba de hielo. Intentan hacer agujeros para pescar, pero después de golpear durante 1 hora con hachas y picos, apenas logran atravesar medio metro. Y cuando finalmente abren un hueco, el agua debajo está tan fría que los peces que capturan están casi muertos, moviéndose con una lentitud antinatural. Los barcos vikingos, esas obras maestras de ingeniería naval que conquistaron medio mundo, están atrapados. Algunos quedaron en tierra cuando se congeló el agua, y ahora son solo formas oscuras, medio enterradas en la nieve.
Otros quedaron atrapados en el hielo del fiordo, sus cascos crujiendo bajo la presión mientras el hielo se expande y amenaza con destrozarlos. Los hombres los miran con impotencia. Sin sus barcos no pueden pescar, no pueden comerciar, no pueden escapar si la situación empeora. Están atrapados en este poblado tanto como los barcos están atrapados en el hielo. La única ruta de escape, el mar, se ha cerrado con un cerrojo que ninguna fuerza humana puede romper. Los animales empiezan a morir. Las vacas que estaban tan gordas en octubre ahora son sacos de huesos temblorosos que apenas pueden mantenerse en pie. Los establos, construidos para proteger del frío normal, no sirven contra este invierno. El aliento de las vacas se congela en el aire y cae como nieve sobre sus lomos. Sus ubres se secan porque no hay suficiente pasto almacenado y la leche desaparece. Los cerdos, más resistentes, duran un poco más, pero para finales de diciembre la mitad están muertos, congelados en sus corrales. Los caballos, esos animales preciosos que valen tanto como 10 vacas, sobreviven solo porque las familias los meten literalmente dentro de las casas comunales, donde comparten el calor del fuego humano. El sol se vuelve un extraño. No desaparece completamente, no todavía, pero cuando sale es solo por 3 o 4 horas al día, y su luz es débil, gris, sin calor. Es como mirar a través de una cortina sucia. Los niños empiezan a olvidar cómo se siente el verdadero calor del sol en la cara. Los adultos desarrollan una palidez enfermiza, con ojeras profundas por la falta de luz. El cuerpo humano no está diseñado para vivir en oscuridad perpetua. La mente empieza a jugar trucos. Las personas se vuelven irritables, deprimidas, propensas a llorar sin razón. Hay peleas sobre cosas insignificantes que en verano no habrían importado. El frío no solo ataca el cuerpo, ataca el alma. En enero, cuando normalmente el invierno estaría en su punto más duro, pero con la promesa de que pronto empezaría a retroceder, no hay cambio. Ninguno. El frío continúa apretando su puño. Las tormentas siguen llegando. La nieve se acumula hasta que algunas casas están medio enterradas y hay que cavar túneles para salir. Los caminos entre poblados se vuelven intransitables. Cada aldea se convierte en una isla de supervivencia, sin noticias del exterior, sin manera de saber si otros están pasando por lo mismo o si este horror es solo local. El aislamiento es casi tan mortífero como el frío. La sensación de que tal vez eres el último humano vivo en un mundo congelado. Los guerreros vikingos, esos hombres que se jactaban de su resistencia al dolor y al miedo, empiezan a quebrarse. No física, aunque también, sino mentalmente. Hay algo profundamente humillante en ser reducido a un animal tembloroso que no puede hacer nada excepto acurrucarse junto al fuego y rezar para ver otro amanecer. Estos son hombres que enfrentaron ejércitos, que navegaron mares furiosos, que miraron la muerte a los ojos y se rieron. Pero no puedes pelear contra el frío. No puedes intimidarlo con tu reputación. No puedes negociar con él. Solo puedes sufrirlo, día tras día, noche tras noche, hasta que empiezas a preguntarte si los dioses te han abandonado. Invild camina entre las casas cuando el clima lo permite, verificando a las familias más vulnerables. Lo que ve la mantiene despierta por las noches. Los niños pequeños, con labios azulados que ya no juegan, solo se sientan quietos mirando el fuego con ojos vacíos. Las mujeres embarazadas que están demasiado delgadas, cuyos vientres no crecen como deberían, porque sus cuerpos están consumiendo cualquier nutriente para mantenerse vivas. Los ancianos que han dejado de comer
insistiendo en que ya no tienen hambre, cuando en realidad están racionándose voluntariamente para que los jóvenes tengan más. La partera ha visto muchos inviernos duros, pero nunca uno donde la muerte acecha en cada casa, en cada rostro, en cada respiración visible, en el aire congelado. Para febrero, la realidad es innegable. Este no es un invierno normal. Esto es algo más, algo que no tiene nombre en su idioma porque nunca había sucedido antes. Los ancianos buscan en sus memorias, en las historias que les contaron sus abuelos, tratando de encontrar algún precedente, alguna sabiduría ancestral que les diga cómo sobrevivir a esto. Pero no hay nada. Sus antepasados nunca enfrentaron un invierno que no terminara. La única estrategia de supervivencia que conocen es resistir hasta la primavera. Pero ¿qué haces cuando la primavera no llega? ¿Qué haces cuando marzo se siente igual que diciembre y las provisiones que calculaste para 5 meses están casi agotadas? El enemigo invisible sigue apretando. No necesita espada ni ejército. El frío mata con eficiencia silenciosa, casa por casa, familia por familia. Y lo peor es que no puedes contraatacar. No puedes cargar contra él con hachas levantadas y gritos de guerra. Solo puedes sentarte, temblar y esperar. Esperar a que termine, aunque cada día que pasa, esa esperanza se vuelve más difícil de sostener. Los vikingos, maestros de la guerra y la conquista, están aprendiendo que hay enemigos contra los cuales toda su valentía es irrelevante. Y ese conocimiento es más frío que cualquier viento del norte. Abril debería ser el mes de la esperanza, el mes donde el hielo empieza a crujir y romperse, donde los primeros pájaros regresan del sur, donde el sol recupera algo de su calor perdido. Pero abril de 1095 no trae nada de eso. El frío sigue igual de brutal, el hielo igual de espeso, el sol igual de débil y esquivo. Y lo peor de todo, las reservas que calculaste para 5 meses se terminaron. Los sacos de cebada, que parecían una montaña en octubre, ahora son solo tela vacía. El pescado seco que colgaba de las vigas se acabó hace semanas. La carne salada, racionada hasta el último pedazo, desapareció. Y el invierno no muestra ninguna señal de terminar. Tú abres el último saco de grano y encuentras que solo quedan 2 puñados en el fondo. 2 puñados para una familia de 6 personas. Haces los cálculos mentalmente y el resultado te hiela más que el viento de afuera. Esto alcanza para mediodía, quizás uno si lo estiras hasta el límite. Luego no hay nada, absolutamente nada. Miras a tus hijos durmiendo acurrucados bajo todas las pieles que posees, sus rostros pálidos y demacrados, sus mejillas hundidas donde antes había gordura infantil. La pregunta que te mantiene despierto ya no es cómo sobrevivir al frío, es cómo vas a alimentarlos mañana, y pasado mañana, y el día después de ese. Einar hace algo que jamás imaginó que haría. Camina hacia la casa de su vecino, un hombre con el que compitió toda su vida por prestigio y honor, y toca su puerta con las manos temblorosas. Cuando el vecino abre, Einar no puede mirarlo a los ojos. Las palabras se le atoran en la garganta porque violan todo lo que le enseñaron sobre orgullo y autosuficiencia. Pero finalmente logra decirlas, con voz rota. Necesito comida, cualquier cosa. Mis hijos están muriendo. El vecino lo mira con una expresión que mezcla compasión y horror, porque él está en la misma situación. Sus propios sacos están vacíos. Sus propios hijos lloran de hambre. No hay nada que compartir porque nadie tiene nada. Einar regresa a su casa con las manos vacías y se sienta junto al fuego, un guerrero que saqueó Inglaterra, reducido a un padre impotente
que no puede cumplir la función más básica de su existencia. Las familias empiezan a comer cosas que en octubre habrían considerado imposibles. Cuero hervido es el primero. Los cinturones, las correas de los arneses, las tiras que sostienen las armaduras. Se hierven durante horas hasta que el cuero se vuelve lo suficientemente blando para masticar. No tiene sabor, no tiene nutrientes reales, pero al menos da la ilusión de llenura. Los niños lo mastican con expresiones de asco, mientras las lágrimas ruedan por sus mejillas. Algunos vomitan porque sus estómagos no pueden procesar algo tan indigerible. Pero intentan comerlo de todos modos, porque la alternativa es sentir el vacío horrible que retuerce las entrañas. Luego viene la corteza de árbol. Los hombres salen con hachas, envueltos en todas las pieles que tienen, y rascan la corteza de los árboles cercanos. La capa externa es inservible, pero la capa interna, esa sustancia blanca y fibrosa entre la corteza y la madera, se puede hervir hasta formar una pasta amarga. Tiene el sabor de la desesperación concentrada. Tu lengua se rebela contra esa amargura que parece quemar la boca, pero la tragas porque es eso o morir. Los árboles alrededor del poblado empiezan a morir también, despojados de su corteza, convertidos en esqueletos de madera que se alzan como dedos acusadores contra el cielo gris. Las algas congeladas del borde del fiordo se convierten en un tesoro disputado. Los hombres caminan sobre el hielo con palos largos, tratando de romper pedazos de las algas negras que quedaron atrapadas cuando el agua se congeló. Es un trabajo agotador y peligroso. El hielo está resbaladizo, el viento amenaza con derribarte, y tus dedos pierden sensibilidad después de minutos. Pero regresan con brazadas de esa materia viscosa y negra que huele a muerte del mar. La hierven hasta que el hedor llena la casa comunal, un olor a podredumbre y sal que hace que todos tengan arcadas. Pero se la comen. Cada hebra fibrosa, cada pedazo que sabe a fango marino, porque es proteína, porque es algo. Los animales muertos en los establos se convierten en una fuente macabra de alimento. Las vacas que murieron congeladas, los cerdos que no sobrevivieron al frío extremo. Normalmente, un animal muerto de enfermedad o frío no se come por miedo a la contaminación. Pero estas no son circunstancias normales. Los hombres arrastran los cadáveres rígidos dentro de las casas y los descuartizan con manos entumecidas. La carne está congelada tan sólida que las hachas rebotan. Tienen que calentarla junto al fuego solo para poder cortarla. Y cuando finalmente logran separar pedazos, descubren que la carne tiene un color extraño, un tinte grisáceo que habla de descomposición detenida por el frío. Pero la cocinan de todos modos. La hierven durante horas, añadiendo las últimas hierbas que tienen, tratando de matar cualquier cosa que pueda enfermarlos. Y luego se la comen, sabiendo que cada bocado podría matarlos, pero arriesgándose porque la alternativa segura es morir de hambre. Inbild visita a una familia donde el hijo menor, un niño de 4 años llamado Olaf, dejó de llorar. No porque se sienta mejor, sino porque su cuerpo ya no tiene energía para producir lágrimas. Yace en su cama de pieles, con los ojos hundidos tan profundo en las cuencas que parecen cavernas. Su estómago está hinchado de una manera antinatural, distendido por el gas y la desnutrición. Sus piernas son palos cubiertos de piel transparente, donde se pueden contar cada hueso. Cuando Inbild lo levanta, pesa menos que un saco vacío. La madre mira a la partera con ojos que han ido más allá de la desesperación, hacia un lugar de aceptación horrible. Ya no pregunta si su hijo sobrevivirá. Solo pregunta
¿Cuánto tiempo le queda? Los llantos de los niños hambrientos son el sonido que define este período. No son llantos fuertes y exigentes como los de bebés sanos. Son gemidos débiles, casi animales, que perforan el alma de cada adulto que los escucha. Los padres se tapan los oídos por las noches, no porque no les importen sus hijos, sino porque ese sonido los está volviendo locos. Es el sonido de tu fracaso como proveedor, como protector, como padre. Es un recordatorio constante de que estás fallando en la tarea más fundamental de la existencia humana: mantener vivos a tus descendientes. El orgullo vikingo, esa construcción cultural que definió a un pueblo durante siglos, se desmorona como arena mojada. Los guerreros que se jactaban de su resistencia al dolor ahora lloran abiertamente. Los hombres que presumían de sus conquistas ahora compiten por las últimas migajas. Las mujeres que mantenían sus casas con dignidad férrea ahora discuten a gritos sobre quién merece el último pedazo de cuero hervido. La estructura social que mantenía unida a la comunidad empieza a resquebrajarse. Hay robos, algo casi desconocido en una sociedad tan pequeña donde todos se conocen. Una familia descubre que alguien entró en su casa mientras dormían y se llevó su última reserva oculta. La confianza, ese pegamento invisible que mantiene funcionando una sociedad, se disuelve en el ácido del hambre. Pero en medio de esta degradación, también hay momentos de humanidad que brillan más intensamente por el contraste. Una abuela que reparte sus propias raciones entre los niños del poblado, insistiendo con voz firme que ella ya vivió suficiente. Un padre que camina durante horas en el frío brutal hasta otro poblado, arriesgando su vida, solo para regresar con un puñado de granos que consiguió intercambiando su último objeto de valor. Inbild, que podría guardar sus pocas reservas para ella misma, las distribuye entre las mujeres embarazadas porque sabe que llevan 2 vidas en una. Estos actos de sacrificio no salvan a todos, pero salvan a algunos y demuestran que incluso cuando el hambre convierte a los humanos en animales desesperados, todavía hay quienes eligen mantener su humanidad. Para finales de abril, el panorama es claro y terrible. El invierno no va a terminar pronto. Las provisiones se agotaron. Los animales están muertos. Los árboles están despojados. El mar sigue congelado. Y los cuerpos humanos, privados de nutrición adecuada durante meses, están empezando a fallar de maneras que van más allá del simple hambre. La pregunta ya no es si habrá muertes, es cuántas y quiénes, y si los que sobrevivan tendrán algo que valga la pena vivir cuando finalmente termine esta pesadilla. Hay decisiones que ningún ser humano debería tener que tomar. Decisiones que rompen algo fundamental dentro de ti, que dejan cicatrices que ningún tiempo puede sanar. Pero cuando tienes 3 hijos y solo comida para 2, cuando tu madre anciana ocupa un lugar junto al fuego que podría mantener vivo a tu bebé, cuando debes elegir entre la dignidad y la supervivencia, descubres que el instinto de vida es más fuerte que cualquier código moral. Estas son las elecciones que enfrentan las familias vikingas en mayo de 1095. Elecciones que nadie debería hacer, pero que todos deben hacer. Porque la alternativa es que todos mueran. La primera decisión imposible es quién come y quién no. En una familia de 6 personas con comida para 3, las matemáticas son brutales y simples. Los padres se miran a través del humo del fuego y tienen conversaciones en susurros que los niños no deben escuchar.
Priorizan a los más jóvenes porque tienen más años por delante. Luego, a los más fuertes porque tienen más probabilidades de sobrevivir. Los ancianos y los enfermos quedan al final de la fila, no por crueldad, sino por pragmatismo desesperado. Y los padres se miran y deciden, sin decirlo en voz alta, que ellos comerán lo menos posible, que sus propios cuerpos serán el último recurso, el sacrificio final para mantener viva a la próxima generación. Pero incluso entre los niños hay decisiones. Una madre llamada Astrid tiene 3 hijos, una niña de 10 años, un niño de 7 y un bebé de 18 meses. El bebé llora constantemente, consumiendo las pocas energías que le quedan a Astrid para producir una leche aguada que ya no alimenta. La niña de 10 años puede trabajar, puede ayudar, puede contribuir a la supervivencia familiar. El niño de 7 está en medio, ni tan útil como la mayor, ni tan dependiente como el bebé. Astrid se encuentra repartiendo las raciones con manos temblorosas, dándole más a la niña mayor, menos al de 7, casi nada al bebé. Y cada vez que lo hace, algo dentro de ella se muere. Porque está eligiendo, está decidiendo cuál de sus hijos tiene más valor, más derecho a vivir. Es una matemática del horror que ninguna madre debería calcular. Los ancianos toman sus propias decisiones. Hay una tradición en algunos pueblos nórdicos, nunca hablada abiertamente, pero entendida por todos, donde los viejos que se vuelven una carga simplemente desaparecen en el invierno. Se llama diferentes nombres en diferentes lugares, pero el resultado es el mismo. El anciano sale a caminar en la nieve y nunca regresa. En este invierno de 1095, esa tradición resurge sin necesidad de discusiones. Un abuelo de 72 años, un hombre que sobrevivió 40 incursiones vikingas y crió 7 hijos, se despierta una mañana temprano. Se viste con sus mejores ropas, las que guardaba para ocasiones especiales. Besa la frente de sus nietos dormidos y sale al frío blanco sin mirar atrás. La familia se despierta horas después y todos entienden inmediatamente qué pasó. No hay búsqueda, no hay gritos de alarma, solo un silencio pesado y una gratitud horrible que nadie admite en voz alta. Esa noche, la ración de comida se divide entre 5 personas en lugar de 6. Los niños comen un poco más. Y nadie menciona al abuelo, aunque todos escuchan sus últimas palabras en su mente, esas palabras que dijo tantas veces durante su vida. Un hombre debe saber cuándo su tiempo ha llegado. La diferencia es que antes lo decía hablando de morir en batalla con gloria. Ahora murió solo en la nieve para que sus descendientes tuvieran una boca menos que alimentar. No hay sagas épicas sobre este tipo de sacrificio. No hay canciones, solo el silencio blanco y el estómago un poco menos vacío de un niño que quizás sobreviva otro día. Einar enfrenta su propia decisión imposible a mediados de mayo. Su hijo menor, el de 4 años, está muriendo. No de golpe, sino lentamente, consumiéndose como una vela que se derrite. Einar ha quemado ya todos los muebles que puede sacrificar para mantener el fuego encendido. Ha roto las cercas, las sillas, hasta los marcos de las puertas. Pero no es suficiente. Las noches son tan frías que incluso con el fuego, la temperatura dentro de la casa baja hasta congelar el aliento. Y su hijo, ese niño frágil que siempre fue el más débil, está perdiendo la batalla. Cada mañana cuando Einar lo toca, está más frío. Cada noche, su respiración es más superficial. Una noche, Einar toma la decisión que lo perseguirá el resto de su vida. Se levanta de su cama,
camina hacia la pared este de su casa comunal y empieza a arrancar las vigas que sostienen el techo. Son vigas gruesas, talladas por su abuelo hace 50 años. Son la estructura misma de su hogar, el refugio que protege a su familia. Pero su hijo está muriendo y estas vigas son madera que puede arder. Su esposa lo mira con ojos enormes, entendiendo lo que está haciendo. Están destruyendo su propia casa para comprar unas pocas noches más de calor. Están cambiando el refugio a largo plazo por la supervivencia inmediata. Y ambos saben que es una apuesta terrible, pero cuando tu hijo está muriendo en tus brazos, el largo plazo no importa. Einar alimenta el fuego con las vigas de su casa y las llamas crecen más grandes de lo que han estado en meses. El calor se extiende, genuino y fuerte, llenando cada rincón de la habitación. Por primera vez en semanas, su familia deja de temblar. Los niños se acercan al fuego con expresiones de alivio casi doloroso. Su hijo menor, envuelto en pieles, deja de gemir y se queda dormido con algo parecido a la paz. Y Einar se sienta, mirando esas llamas que consumen la herencia de su familia, sabiendo que cuando llegue el próximo invierno, si sobreviven a este, no tendrán techo sobre sus cabezas. Ha comprado vida con futuro. No sabe si fue la decisión correcta. Solo sabe que era la única que podía tomar. Las decisiones sobre los enfermos son igualmente brutales. Cuando alguien desarrolla fiebre o disentería, condiciones que en verano podrían tratarse con cuidados y tiempo, ahora son sentencias de muerte. Porque cuidar a un enfermo significa usar recursos extras. Más fuego para mantenerlos calientes, más agua hervida, más atención constante. Y esos recursos son robados a los sanos. Inbild ve familias donde un miembro está enfermo y el resto de la familia debe decidir cuánto están dispuestos a sacrificar por alguien que probablemente morirá de todos modos. No es crueldad, es el cálculo frío de la supervivencia. Algunas familias lo dan todo y terminan muriendo todos juntos. Otras hacen el cálculo terrible y el enfermo es movido a una habitación más fría, envuelto en menos mantas, alimentado menos. Mueren más rápido y los demás sobreviven. Pero no todas las decisiones son de abandono. Algunas son de sacrificio heroico que va en la dirección opuesta. Hay madres que dejan de comer completamente para que sus hijos tengan algo. No reducen su ración, la eliminan. Beben agua con sal para engañar al estómago y pretenden haber comido cuando nadie las ve. Sus cuerpos se consumen a sí mismos, quemando músculo y grasa hasta que son esqueletos vivientes. Pero sus hijos tienen un día más, una semana más, tal vez suficiente para llegar a un momento donde el invierno finalmente rompa. Estas madres mueren sabiendo exactamente qué están haciendo. Y lo hacen sin quejarse, sin pedir reconocimiento, sin esperar gratitud. Simplemente lo hacen porque eso es lo que hace el amor cuando todas las demás opciones han desaparecido. Hay momentos de oscuridad tan profunda que ni siquiera la partera se atreve a hablar de ellos en voz alta. Rumores sobre lo que algunas familias aisladas, las que viven lejos del poblado principal, hacen cuando todas las demás opciones se agotan. Historias sobre viajeros que desaparecen entre aldeas. Susurros sobre carne que no debería existir siendo intercambiada en la oscuridad. Inbild no quiere creerlo, pero ha vivido suficientes inviernos para saber que los humanos, cuando son empujados lo suficientemente lejos, son capaces de cualquier cosa. El hambre no solo consume el cuerpo, consume la moral, la ética, todo lo que nos hace humanos. Y en el invierno de 1095, ese límite está siendo probado en formas que nadie quiere reconocer. Las decisiones imposibles
no terminan con un final limpio. No hay momento donde miras atrás y dices que hiciste lo correcto. Solo hay supervivencia y culpa, vida y trauma. Cada persona que sobrevive a este invierno llevará consigo el peso de las elecciones que hizo. El padre que eligió a un hijo sobre otro. El hijo que comió la ración de su abuelo muerto. La madre que dejó morir al enfermo para salvar al sano. Estos fantasmas los perseguirán durante el resto de sus vidas, porque a veces sobrevivir no significa ganar. Significa simplemente continuar respirando mientras cargas con el peso de lo que tuviste que hacer para lograrlo. Hay algo en la oscuridad prolongada que hace más que simplemente ocultar la luz. Algo que se mete bajo tu piel, que se enrosca alrededor de tu mente y aprieta lentamente hasta que empiezas a dudar de tu propia cordura. En junio de 1095, cuando el sol debería estar brillando durante 16 horas al día, cuando los campos deberían estar verdes y las flores abiertas, el cielo es una cortina gris perpetua. El sol aparece brevemente, si es que aparece, como un disco pálido y débil que apenas se distingue de las nubes, y luego desaparece, dejando 20 horas de oscuridad tan espesa que puedes sentirla presionando contra tus párpados cerrados. Esta no es la oscuridad normal del invierno nórdico. Es algo más profundo, más maligno, más hambriento. Tú estás sentado en tu casa comunal, rodeado de sombras que el fuego apenas consigue mantener a raya. La luz de las llamas baila sobre las paredes de turba, creando formas que tu mente cansada y hambrienta transforma en figuras amenazantes. Hace 3 días que no ves el sol, o quizás fueron 4. El tiempo pierde significado cuando vives en una oscuridad casi constante. No hay manera de distinguir entre las 3 de la tarde y las 3 de la madrugada, excepto por un ligero cambio en la densidad de la negrura. Tus hijos están acostados en sus camas, no durmiendo porque es imposible saber cuándo deberías dormir, solo yaciendo quietos, con los ojos abiertos, mirando la nada. Y tú sientes como algo dentro de ti empieza a quebrarse, algo que no tiene que ver con el hambre o el frío, sino con la ausencia fundamental de luz. El cerebro humano necesita luz solar. No es un lujo o una preferencia. Es una necesidad biológica tan fundamental como el alimento o el agua. La luz regula tu ciclo de sueño, tu producción de hormonas, tu estado de ánimo, tu sensación de estar vivo. Sin ella, tu cuerpo empieza a fallar de maneras que son menos visibles que el hambre, pero igual de mortales. Inbild lo ve en cada casa que visita. Personas que dormían bien durante inviernos anteriores ahora están despiertas toda la noche, incapaces de cerrar los ojos, porque su cerebro no sabe cuándo es tiempo de dormir. Otras duermen 16 horas seguidas, cayendo en un estupor profundo que se parece más al coma que al descanso. Los ritmos circadianos, ese reloj interno que gobierna la vida humana, se han vuelto completamente locos. La depresión se extiende por el poblado como una plaga invisible. No es la tristeza normal que viene con tiempos difíciles. Es una oscuridad interior que coincide con la oscuridad exterior. Un peso aplastante que hace que cada respiración sea un esfuerzo consciente. Los hombres que eran guerreros orgullosos se sientan junto al fuego con los ojos vacíos, sin hablar durante días. Las mujeres que mantenían sus hogares funcionando ahora apenas pueden levantarse de sus camas. Los niños dejan de jugar, dejan de reír, dejan de ser niños. Se convierten en pequeñas estatuas silenciosas que solo se mueven cuando es absolutamente necesario. Nadie tiene energía
para nada que no sea la supervivencia más básica. Y cuando la oscuridad es tu única compañera constante, incluso la supervivencia empieza a parecer menos importante. Los llantos empiezan durante la noche, si es que se puede llamar noche a algo que nunca termina realmente. Primero es un niño pequeño que despierta gritando sobre monstruos en las sombras. Luego es una mujer que solloza incontrolablemente, diciendo que no puede más, que prefiere morir. Un hombre empieza a hablar solo, manteniendo conversaciones con personas que no están ahí, con fantasmas de familiares muertos hace años. La línea entre la realidad y la fantasía se difumina cuando vives en oscuridad perpetua. Tu mente, desesperada por estímulos que no existen, empieza a crearlos. Y no siempre son benignos. Einar ve cosas en las esquinas de su visión, sombras que se mueven cuando no deberían moverse, figuras que desaparecen cuando gira la cabeza para mirarlas directamente. Sabe que no son reales. Su mente racional le dice que es solo su cerebro jugándole trucos debido a la falta de luz y nutrición adecuada. Pero cuando estás sentado en la oscuridad durante la 20ª hora consecutiva, cuando el fuego se está apagando y no tienes más madera para alimentarlo, cuando escuchas susurros que podrían ser el viento o podrían ser algo más, la racionalidad no ofrece mucho consuelo. Empieza a entender por qué sus ancestros creían en trolls y espíritus malignos. Porque en la oscuridad suficiente, incluso el hombre más escéptico empieza a creer en monstruos. La memoria de la luz se vuelve casi mítica. Los niños que nacieron hace menos de un año nunca han conocido un día verdaderamente soleado. No saben qué es sentir el calor del sol en la cara, ver cómo la luz hace brillar el agua, observar las sombras cambiar a medida que el sol se mueve por el cielo. Para ellos, el mundo siempre ha sido gris y frío. Los adultos intentan describirles cómo era antes, hablando de veranos donde el sol calentaba tanto que necesitabas buscar sombra, donde la hierba era verde brillante y las flores crecían en colores que ahora parecen imposibles. Pero las palabras son inadecuadas. No puedes realmente explicar la luz a alguien que solo ha conocido la oscuridad. Es como describir el color a un ciego. Los efectos físicos de la falta de luz solar son brutales y acumulativos. La piel de todos se vuelve pálida como la cera, casi translúcida. Las venas azules se ven claramente debajo de esa piel sin color. Los dientes empiezan a aflojarse en las encías porque sin luz solar, el cuerpo no puede absorber el calcio adecuadamente. Los huesos se vuelven quebradizos. Un hombre se cae de forma aparentemente inofensiva y su pierna se rompe en 2 lugares. Una mujer tose con demasiada fuerza y se fractura una costilla. Sus cuerpos se están desmoronando lentamente, desde adentro hacia afuera, por la simple ausencia de algo tan fundamental como la luz. Inbild nota que las heridas ya no sanan correctamente. Un corte que en verano cerraría en una semana, ahora permanece abierto durante meses, supurando lentamente, sin nunca formar costra sólida. Las enfermedades que normalmente serían molestias menores se convierten en crisis potencialmente mortales. Un resfriado común se transforma en neumonía. Una irritación de garganta se vuelve una infección que cierra las vías respiratorias. El sistema inmunológico humano, privado de luz solar y nutrición adecuada, simplemente se rinde. Los cuerpos están perdiendo la batalla en múltiples frentes simultáneamente: hambre, frío, oscuridad, enfermedad. Y cuando todos estos enemigos atacan a la vez, incluso el vikingo más fuerte eventualmente cae. Los rituales y la religión
ofrecen poco consuelo. Los sacerdotes y chamanes realizan ceremonias rogando a los dioses que devuelvan el sol. Sacrifican los últimos animales que quedan, vierten la última cerveza en la tierra congelada, cantan las antiguas canciones que supuestamente tienen poder sobre los elementos. Pero el sol no regresa, el cielo permanece gris, la oscuridad continúa apretando, y lentamente la fe empieza a erosionarse. Si los dioses no responden cuando sus hijos más devotos están muriendo, entonces tal vez los dioses no están escuchando. O peor, tal vez están escuchando y simplemente no les importa. Esta pérdida de fe es casi tan devastadora como la pérdida de luz. Porque cuando el mundo físico te falla completamente, lo único que queda es creer que hay algún significado, algún propósito. Y cuando eso también desaparece, solo queda el vacío. Hay un momento particular que Einar nunca olvidará. Es durante lo que su cuerpo le dice que debería ser tarde por la noche, aunque afuera está tan oscuro como siempre. Está sentado junto al fuego casi apagado, conservando la última madera, cuando su hija de 8 años se acerca a él. La niña lo mira con esos ojos enormes, en una cara demacrada, y le pregunta con voz pequeña: «Papá, el sol se fue para siempre, ¿verdad? No vamos a volver a verlo». Einar abre la boca para darle la respuesta reconfortante que debería dar un padre, para prometerle que el sol volverá, que todo estará bien. Pero las palabras no salen, porque él tampoco está seguro. Por primera vez en su vida, este guerrero que enfrentó ejércitos sin pestañear no puede prometer a su hija que mañana será mejor. La oscuridad perpetua enseña una lección brutal. Los humanos no somos solo cuerpo, somos mente y espíritu también. Y puedes alimentar el cuerpo, puedes mantenerlo caliente, pero si la mente se quiebra por la ausencia de luz, por la presencia constante de negrura que no termina nunca, entonces la muerte llega de todos modos. Solo que más lentamente, más cruelmente, desde adentro hacia afuera. Algunos de los que mueren en este período no mueren de hambre ni de frío. Mueren porque simplemente dejaron de querer vivir. Se acuestan una noche en la oscuridad eterna y deciden no volver a levantarse. Y nadie puede culparlos. Julio de 1095 debería ser el mes más cálido del año. El mes donde los jóvenes se casan, donde se celebran fiestas que duran días enteros, donde la vida estalla en cada rincón. Pero este julio es solo otro mes de hielo y muerte. Y los muertos se acumulan más rápido de lo que los vivos pueden procesarlos, física o emocionalmente. El cementerio en la colina, ese lugar que normalmente recibe 2 o 3 cuerpos al año, ahora recibe 2 o 3 a la semana, a veces más. Las tumbas se cavan en tierra que está congelada sólida, requiriendo horas de trabajo brutal con picos y hachas solo para abrir un agujero lo suficientemente profundo. Y cada agujero es un recordatorio de que el invierno está ganando la guerra contra la humanidad. Inbild, la partera, que alguna vez se enorgullecía de traer vida al mundo, ahora se ha convertido principalmente en una enterradora de bebés. En un mes normal ayudaría a nacer a 3 o 4 niños y tal vez uno no sobreviviría. En julio de 1095 ayuda en 6 partos y 5 bebés nacen muertos. No es que mueran después del nacimiento, dándote al menos unos momentos para sostenerlos vivos y llorar sobre un cuerpo caliente. Nacen muertos. Salen del vientre azules y fríos, con cordones umbilicales que nunca latieron, con pulmones que nunca se expandieron. Sus madres los han estado matando lentamente durante meses sin querer, consumiendo sus propios cuerpos,
para mantener vivos a esos fetos hasta que no queda nada más que consumir. Y el resultado es muerte antes de la primera respiración. Tú eres una de esas madres. Llevas 8 meses de embarazo y sabes que algo está mal. Tu vientre no creció como debería. Los movimientos del bebé, que antes eran patadas fuertes y regulares, ahora son apenas susurros. Te comes tu propia ración completa, privando a tus otros hijos, tratando desesperadamente de darle a esta vida dentro de ti alguna oportunidad. Pero tu cuerpo está tan agotado que no hay nada que transmitir. Estás quemando tus propios músculos para alimentar a este bebé, convirtiendo tu carne en leche y sangre. Y cuando finalmente llega el momento del parto, cuando Inbild llega con sus manos expertas y sus ojos cansados, ambas saben, antes de que el bebé salga, que no habrá llanto. El silencio que sigue al nacimiento es más ruidoso que cualquier grito. Los ancianos desaparecen con una regularidad que se vuelve casi rutinaria. No solo aquellos que eligen salir a caminar voluntariamente en la nieve, también los que simplemente se apagan como velas. Una abuela de 63 años se duerme una noche y no despierta. Su familia lo descubre en la mañana cuando intentan despertarla para el desayuno inexistente. No hay signos de lucha, no hay evidencia de dolor. Solo dejó de respirar en algún momento de la oscuridad. Su cuerpo, ya sin reservas, simplemente decidió que no valía la pena el esfuerzo de continuar. El corazón dio su último latido sin drama ni fanfarria, y su familia la encuentra rígida y fría, habiendo muerto en el mismo sueño del que nunca despertó. Einar pierde a su madre en agosto. Ella tiene 57 años, una edad respetable, pero no excesivamente anciana. Durante semanas ha estado insistiendo en que no tiene hambre, que los jóvenes necesitan la comida más que ella. Einar sabía lo que estaba haciendo, pero no tenía manera de detenerla. No puedes forzar a alguien a comer cuando apenas hay comida. Una mañana ella simplemente no se levanta de su lecho. Einar se acerca y toca su hombro, llamándola suavemente. Ella abre los ojos brevemente, lo mira con una expresión de paz absoluta y susurra: «Ya es suficiente». Luego cierra los ojos y su respiración se vuelve más lenta, más superficial, hasta que desaparece completamente. Muere con una sonrisa pequeña en sus labios, liberada finalmente del sufrimiento. Y Einar llora, no solo por la pérdida, sino porque parte de él está aliviado de que haya una boca menos que alimentar. Los niños son los más vulnerables. Sus cuerpos pequeños no tienen las reservas que un adulto posee. Pueden pasar de aparentemente saludables a críticos en cuestión de días. Un niño de 5 años que jugaba débilmente junto al fuego el lunes está inconsciente el miércoles y muerto el viernes. Sus padres lo observan deteriorarse sin poder hacer nada, excepto sostenerlo y llorar. El niño pregunta en sus últimos momentos conscientes si puede comer algo cuando despierte. Su madre le promete un festín cuando se sienta mejor, sabiendo que es mentira, sabiendo que no habrá despertar. Y el niño sonríe, confortado por la promesa, y duerme su último sueño, soñando con comida que nunca probará. El cementerio se expande rápidamente. Las filas ordenadas de tumbas que marcaban generaciones anteriores ahora son rebasadas por nuevas tumbas cavadas apresuradamente donde sea que el suelo sea más suave. Ya no hay espacio para todos en el área consagrada. Los muertos empiezan a ser enterrados en las afueras, en terreno común, sin las ceremonias apropiadas. No hay suficientes sacerdotes para bendecir a todos. No hay suficiente energía para cantar las canciones tradicionales
para cada difunto. Los entierros se vuelven eficientes, prácticos, casi industriales. Un agujero, un cuerpo envuelto en lo que sea que esté disponible, porque las mortajas se agotaron hace meses, tierra arrojada encima, y continúa con el siguiente. Inbuilt mantiene un registro mental de los muertos, no porque alguien se lo pida, sino porque alguien debe recordar. Astrid la tejedora, que murió en su cama con sus 3 hijos acurrucados a su alrededor, su cuerpo tan consumido que pesaba menos que un niño. Bjorn el herrero, que se desplomó junto a su fragua apagada, su corazón simplemente rindiéndose. La pequeña Freya de solo 2 años, que murió llamando a su madre para leche que no existía. El viejo Erik, que caminó hacia el hielo y nunca regresó, dejando solo huellas que desaparecieron bajo nueva nieve. Thora, la sanadora, ironía cruel, que no pudo sanarse a sí misma de la fiebre que consumió sus últimas fuerzas. Estos nombres, estas vidas, se perderán si nadie los recuerda. Las sagas hablan de reyes y batallas, pero nunca de los que murieron en silencio durante un invierno que no terminó. Hay muertes que son especialmente crueles. Una mujer da a luz exitosamente a un bebé vivo, un milagro en estos tiempos. El bebé llora, se prende del pecho, parece fuerte. La madre llora de alegría, creyendo que finalmente algo bueno ha salido de esta pesadilla. Pero su leche es agua clara sin nutrientes. El bebé mama desesperadamente, pero no recibe nada que lo sustente. En 3 días, el bebé que nació vivo muere de inanición en los brazos de su madre, quien tiene suficiente leche en cantidad, pero ninguna calidad. La madre se vuelve loca del dolor. Inbuilt tiene que sedarla con las últimas hierbas que posee, porque la mujer no deja de gritar que ella lo mató, que su cuerpo roto asesinó a su propio hijo. Los entierros colectivos empiezan a ser necesarios. Cuando 3 niños de la misma familia mueren en una semana, no hay recursos ni energía para 3 ceremonias separadas. Los entierran juntos en una tumba grande, acurrucados unos contra otros, como si estuvieran durmiendo. Sus padres los miran descender juntos a la tierra congelada, y hay algo horrible, pero también reconfortante, en saber que al menos no están solos en la oscuridad. Se murieron de frío en vida, pero ahora descansan juntos, donde el frío ya no puede lastimarlos. Es un consuelo pequeño y terrible. El número exacto de muertos se vuelve imposible de rastrear. Algunas familias enteras desaparecen. Una casa que tenía humo saliendo de su chimenea la semana pasada, ahora está silenciosa. Cuando los vecinos finalmente juntan coraje para investigar, encuentran a toda la familia muerta en sus camas, congelados en sus últimas posiciones. Habían quemado todo lo que podían quemar, y cuando el fuego finalmente se apagó, el frío entró y los reclamó a todos mientras dormían. Es considerada una muerte misericordiosa. Al menos no sufrieron individualmente. Se fueron juntos, como familia, en el sueño. Para septiembre, Inbuilt calcula que el poblado ha perdido aproximadamente 1/3 de su población. 60 personas de las 200 originales han muerto. La mayoría ancianos y niños, pero también adultos en su mejor edad, que simplemente no pudieron sostener el ritmo brutal de supervivencia. Cada muerte deja un agujero en la comunidad. El carpintero que sabía cómo reparar barcos, la tejedora cuyas manos creaban las redes más fuertes, el contador de historias que mantenía viva la memoria tribal. Estos no son solo cuerpos, son habilidades, son conocimientos, son conexiones sociales que mantienen unida una comunidad. Y con cada muerte, el tejido social se deshilacha un poco más. Los que no vieron el verano no solo perdieron sus vidas, perdieron futuros completos.
Los bebés que nacieron muertos nunca conocerán el sabor de la miel o la sensación de correr por un campo verde. Los niños que murieron de hambre nunca crecerán para enamorarse, tener sus propios hijos, crear sus propias historias. Los ancianos que se congelaron llevaron consigo décadas de sabiduría y memoria que ahora están perdidas para siempre. Cada muerte es un universo completo de posibilidades que se colapsa en nada. Y el invierno continúa matando, indiferente a los sueños que destruye. Hay un punto en el sufrimiento extremo donde solo quedan dos opciones: evolucionas o mueres. No hay término medio, no hay espacio para el orgullo o las tradiciones. Los vikingos que sobreviven hasta octubre de 1095, después de casi un año completo de invierno interminable, son aquellos que aprendieron esta lección brutal. Los guerreros orgullosos que se negaron a doblegarse, que insistieron en mantener su honor y sus costumbres, están todos muertos. Los que viven son los que abandonaron todo lo que alguna vez los definió y se convirtieron en algo nuevo, algo que sus antepasados habrían considerado vergonzoso, pero que resulta ser la única forma de supervivencia. La evolución humana no ocurre en millones de años. Ocurre en un invierno lo suficientemente brutal como para matar a todos, excepto a los más adaptables. Einar aprende a pescar bajo el hielo con las manos desnudas. Es una técnica que escuchó mencionar una vez de las tribus más al norte, pueblos que su gente consideraba primitivos y atrasados. Pero esos primitivos sabían algo que los orgullosos vikingos no sabían: cómo sobrevivir cuando el mar se congela completamente. La técnica es simple en teoría, pero agonizante en práctica. Cavas un agujero en el hielo con cualquier herramienta disponible, proceso que puede tomar horas. Luego te acuestas sobre el hielo con tu brazo metido hasta el hombro en el agua congelada. Los peces, lentos por el frío extremo, nadan cerca de la superficie buscando cualquier calor. Y tú esperas, con tu brazo sumergido en agua tan fría que sientes como si 1000 agujas te atravesaran la piel, hasta que un pez pasa lo suficientemente cerca para agarrarlo con tus dedos entumecidos. La primera vez que Einar intenta esto, mantiene su brazo en el agua durante 5 minutos antes de tener que sacarlo gritando de dolor. Su piel está blanca como el hueso, sus dedos no responden a sus órdenes. Su esposa tiene que frotarlo durante media hora con aceite de foca y tela áspera para restaurar la circulación. Pero al día siguiente lo intenta de nuevo, y al siguiente, porque la alternativa es ver morir de hambre a sus hijos. Eventualmente, su cuerpo se adapta de maneras que parecen imposibles. Puede mantener su brazo en el agua congelada durante 20 minutos, 30. Sus dedos aprenden a moverse incluso cuando están entumecidos hasta el punto de no sentir nada. Y un día, milagrosamente, cierra su mano alrededor de un pez lento y lo saca del agua. Es pequeño, apenas del tamaño de su palma, pero es proteína real y vale más que todo el oro que saqueó en Inglaterra. Las viviendas evolucionan de formas que sus constructores originales nunca imaginaron. Las casas comunales sobre tierra, esas estructuras que funcionaron durante generaciones, son demasiado difíciles de calentar cuando el frío es tan extremo. Algunas familias toman la decisión radical de cavar. Literalmente excavan en la tierra congelada, creando espacios subterráneos que están parcialmente bajo el nivel del suelo. Es un trabajo brutal que toma semanas con las pocas fuerzas que les quedan. Pero una vez completado, descubren que la tierra misma actúa como aislante. Las temperaturas bajo tierra
son varios grados más cálidas que en la superficie. No es confortable vivir como animales en madrigueras oscuras donde apenas puedes ponerte de pie, pero es sobrevivible, y en este punto, sobrevivible es suficiente. El aislamiento se convierte en una ciencia desesperada. Las familias rellenan las grietas en sus paredes con cualquier material disponible. Musgo seco cuando pueden encontrarlo. Paja vieja de los establos vacíos. Y cuando todo lo demás se agota, usan excrementos animales mezclados con nieve. Sí, heces congeladas prensadas en cada abertura, en cada grieta donde el viento mortífero podría entrar. El olor, cuando el interior de la casa se calienta ligeramente, es nauseabundo. Hace que tus ojos lagrimeen y tu estómago se revuelva. Pero detiene el viento. Y detener el viento significa la diferencia entre congelarse y sobrevivir. El orgullo no tiene valor cuando tienes que elegir entre el olor a mierda y la muerte por hipotermia. La ropa evoluciona hacia algo que parece más armadura contra el frío que vestimenta tradicional. Las pieles se usan con el pelo hacia adentro y hacia afuera, creando capas dobles de aislamiento. Los espacios entre capas se rellenan con hierba seca, plumas de aves muertas, incluso pelo humano cortado de los que han muerto. Algunas personas se envuelven literalmente en sacos de tela rellenos con cualquier material aislante, convirtiéndose en bultos informes que apenas pueden moverse. Caminar se vuelve difícil cuando llevas 3 capas de pieles rellenas. Pero al Liest puedes caminar. Los que se negaron a adaptarse, que insistieron en vestir solo una capa porque era más digno, están todos congelados en sus tumbas. Inbild aprende técnicas médicas que habrían sido impensables hace un año. Cuando alguien sufre congelación severa en los dedos de manos o pies, la práctica tradicional es esperar y ver si se recuperan. Pero ella descubre que si actúa rápido, si amputa los dedos negros antes de que la necrosis se extienda, puede salvar la mano o el pie completo. Realiza estas amputaciones con cuchillos calentados al fuego, sin anestesia real, excepto un palo para morder. Los gritos de los pacientes la persiguen en sus sueños. Pero los pacientes viven. Un hombre con 7 dedos es mejor que un hombre con 10 dedos muertos y una infección que lo matará. Es matemática brutal, pero es supervivencia. La dieta se adapta para incluir cosas que ningún vikingo habría considerado comida hace un año. Los gusanos que aparecen en la madera podrida se recolectan y se hierven. Tienen el sabor de tierra amarga, pero son proteína concentrada. Los hongos que crecen en lugares oscuros y húmedos, algunos de los cuales podrían ser venenosos, se prueban con cautela. Si el probador no muere en un día, se declaran seguros y todos los comen. Las raíces se desentierran del suelo congelado, un proceso que requiere cavar hasta 1 metro de profundidad en tierra más dura que piedra. Estas raíces son fibrosas y casi imposibles de masticar, pero llenan estómagos vacíos. La colaboración reemplaza a la competencia. En los viejos tiempos, cada familia era orgullosamente independiente. Pedir ayuda era admitir debilidad. Pero ahora, las familias que sobreviven son las que forman grupos comunales. 3 o 4 familias se mudan a una sola casa comunal, compartiendo recursos, calor corporal y trabajo. Una persona mantiene el fuego encendido mientras otras buscan comida. Alguien cuida a todos los niños mientras los demás trabajan. Es eficiencia forzada por necesidad. Y funciona. Las familias solitarias, las que insistieron en mantener su independencia, murieron hace meses. Las que se unieron tienen una oportunidad. Los niños que sobreviven
aprenden habilidades que ningún niño debería necesitar. Niños de 6 años saben cómo identificar madera que puede quemarse eficientemente. Niños de 8 años pueden tender trampas para ratones y otros roedores pequeños. Una niña de 10 años ha aprendido a coser pieles con dedos medio congelados para reparar la ropa de su familia. Estos niños han perdido su infancia. Han ganado habilidades de supervivencia que los convertirán en adultos formidables si logran llegar a la edad adulta. Son pequeños guerreros de una guerra diferente, peleando contra un enemigo que no sangra. La mentalidad colectiva cambia de forma fundamental. Ya no se trata de conquistar, de ganar gloria, de acumular riqueza. Se trata de ver otro amanecer. Las conversaciones ya no son sobre quién saqueó más pueblos o quién tiene más ganado. Son sobre quién encontró musgo comestible, quién tiene una técnica mejor para mantener el fuego encendido con menos madera, quién logró pescar algo a través del hielo. Los valores se reordenan. El hombre más respetado ya no es el guerrero más feroz, sino el que mejor puede hacer un refugio impermeable. La mujer más admirada no es la más hermosa, sino la que puede hacer una sopa nutritiva con casi nada. Einar tiene un momento de claridad una noche, mientras mira a su familia dormir. Están todos vivos, demacrados, con dedos perdidos, con cicatrices de congelación, pero vivos. Ha quemado su casa por partes. Ha pescado con las manos en agua congelada hasta perder la sensación en 3 dedos permanentemente. Ha comido cosas que habrían hecho vomitar a su yo del pasado. Ha abandonado todo rastro del guerrero orgulloso que alguna vez fue. Y sin embargo, por primera vez en meses, siente algo parecido a la esperanza. Porque se dio cuenta de algo fundamental. La fuerza no es negarse a cambiar. La fuerza es poder transformarte en lo que necesitas ser para sobrevivir. Marzo de 1096. Casi 2 años después de que comenzara esta pesadilla. Y finalmente, imposiblemente, algo cambia. No es dramático al principio. No hay un momento donde el sol sale glorioso y derrite todo en un día. Es sutil. Una mañana te despiertas y notas que el hielo en el cubo de agua dentro de tu casa es más delgado. La próxima semana descubres que una gota cae del techo de turba, la primera agua líquida que has visto en meses. El viento, que ha sido un cuchillo constante durante 22 meses, sopla un día con algo que casi podría considerarse tibieza. Son señales tan pequeñas que temes creerlas, porque has aprendido a no tener esperanza. La esperanza te mata más lentamente que el frío, pero las señales continúan. El sol, ese extraño pálido que casi olvidaste cómo era, empieza a aparecer con más frecuencia. No solo durante 3 horas, sino 5, luego 6, luego 8. Y cuando brilla, puedes sentir algo diferente en su luz. No es el calor real todavía, pero es la promesa del calor. La nieve, esa capa blanca que cubrió el mundo durante tanto tiempo, que empezaste a olvidar que alguna vez hubo colores, comienza a derretirse en los lugares donde el sol la toca directamente. Primero son solo manchas pequeñas de tierra oscura que aparecen como islas en un océano blanco. Luego esas manchas crecen, se conectan, se expanden. Y un día, milagrosamente, ves algo que creías que nunca volverías a ver. Un pedazo de hierba. Está marrón ni muerta, pero es hierba. Y significa que el mundo no terminó después de todo. Los supervivientes emergen de sus refugios como espectros. Einar sale de lo que queda de su casa comunal, parcialmente destruida por las vigas que quemó para mantener vivo a su hijo. La luz del sol
lo ciega después de tanto tiempo en la oscuridad. Tiene que cubrirse los ojos con la mano durante varios minutos antes de poder mirar directamente. Cuando finalmente puede ver, observa su poblado y casi no lo reconoce. Las casas están medio enterradas en nieve sucia que se derrite lentamente. Los caminos son ríos de fango, donde antes había senderos ordenados. Y las personas, las pocas que quedan, son irreconocibles. Han perdido tanto peso que sus ropas cuelgan como cortinas en cuerpos esqueléticos. Algunos faltan dedos, orejas o partes de narices, sacrificados a la congelación. Todos se mueven lentamente, con la cautela de ancianos, aunque muchos tienen menos de 30 años. El deshielo revela los horrores que el invierno había ocultado. La nieve se retira y descubre los cuerpos de aquellos que murieron afuera. El abuelo que salió a caminar y nunca regresó está ahí, a solo 50 metros de su casa, sentado contra un árbol, como si simplemente hubiera decidido descansar un momento. Su cuerpo está perfectamente preservado por el hielo, con los ojos abiertos, mirando hacia un horizonte que nunca llegó. Una familia entera, que intentó caminar hasta el poblado vecino durante una tormenta, está congelada en línea, cada miembro agarrando la capa del que va adelante. Murieron conectados, tratando de mantenerse juntos hasta el final. Los cadáveres están en posturas extrañamente pacíficas, como si la muerte por congelación los hubiera alcanzado suavemente, sin violencia, solo con el sueño final del que nunca despertaron. El cementerio es una pesadilla revelada. Las tumbas que se cavaron apresuradamente durante los meses más oscuros eran superficiales porque la tierra estaba demasiado congelada. Ahora que la nieve se derrite y el suelo se ablanda, esas tumbas se deslizan, se abren, revelan su contenido. Inbild camina entre las hileras y cuenta. 73 tumbas nuevas. 73 personas de un poblado que comenzó con 200. Más de un tercio de la población, muerta. Y estos son solo los que recibieron entierro apropiado. Hay más cuerpos apareciendo a medida que la nieve se retira. Gente que murió sola en lugares alejados y nunca fue encontrada hasta ahora. El verdadero número de muertos es probablemente más cercano a 90 o 100. La mitad del poblado, eliminada por un invierno que no debería haber existido. Los supervivientes se miran unos a otros y hay algo diferente en sus ojos. No es solo el trauma, aunque el trauma está ahí, grabado en cada línea de sus rostros demacrados. Es algo más profundo. Son personas que han visto el límite absoluto de la resistencia humana y lo cruzaron. Son personas que hicieron cosas impensables para sobrevivir y ahora tienen que vivir con esos recuerdos. Einar mira sus manos, las mismas manos que quemaron la casa de su familia pedazo por pedazo. Inbild mira sus manos, las mismas que amputaron dedos sin anestesia y enterraron docenas de bebés muertos. Una madre mira sus manos, las mismas que repartieron comida desigualmente entre sus hijos, eligiendo quién viviría y quién moriría. No hay manera de volver a ser las personas que eran antes de octubre de 1090 pero están vivos. Contra todas las probabilidades, contra la lógica, contra el sentido común, están vivos. Y lentamente, dolorosamente, comienzan el proceso de reconstruir. Los barcos atrapados en el hielo son revisados. Algunos están destrozados, aplastados por la presión del hielo que finalmente se rompe. Pero otros sobrevivieron, y estos se reparan con manos temblorosas pero determinadas. Los campos, revelados finalmente bajo la nieve derretida, están muertos. Todo lo que se plantó el año anterior está podrido o congelado. Pero la tierra sigue ahí.
Y con la tierra hay esperanza de plantar nuevamente. Las semillas se guardan celosamente. Este año cada semilla es más valiosa que el oro, porque representa la diferencia entre comer y morir el próximo invierno. La comida llega lentamente. Los peces regresan a las aguas superficiales, confundidos por el deshielo tardío. Los pájaros migratorios vuelven del sur, aunque llegan tarde y en menor número. Algunos animales pequeños emergen de hibernaciones que duraron casi 2 años. La caza es pobre, pero es algo. Cada pez capturado, cada pájaro atrapado, cada conejo cazado, es celebrado como el tesoro que es. Las primeras comidas reales en meses son experiencias casi religiosas. Comer pescado fresco, después de meses de corteza de árbol y cuero hervido, es como recordar que eres humano. Pero los estómagos encogidos no pueden procesar comida normal inmediatamente. Algunos se enferman violentamente cuando intentan comer demasiado muy rápido. Tienen que reaprender cómo alimentarse. Los contactos con otros poblados revelan que este invierno fue universal. No fue solo su aldea, no fue solo Noruega. Toda Escandinavia sufrió. Inglaterra sufrió. Partes de Europa continental sufrieron. Es un fenómeno climático que afectó a medio mundo, aunque nadie entiende por qué ni cómo. Las teorías abundan. Los dioses están enojados. Es castigo por algún pecado colectivo. Es el fin del mundo que se detuvo en el último momento. Pero la verdad es que nadie sabe. Solo saben que sobrevivieron a algo que parecía imposible de sobrevivir. Y eso tiene que significar algo, aunque no estén seguros qué. Los niños que sobrevivieron son diferentes. Los que tenían 10 años cuando comenzó el invierno, ahora tienen 12, pero parecen de 20. Han visto morir hermanos, abuelos, amigos. Han pasado hambre real, no el hambre de un día sin comer, sino el hambre que hace que tu cuerpo consuma sus propios músculos. Han aprendido que el mundo no es seguro, que los padres no pueden protegerte de todo, que la muerte puede venir sin razón ni aviso. Estos niños serán adultos formidables, resistentes y pragmáticos, de maneras que sus padres nunca fueron. Pero también llevarán cicatrices que ninguna cantidad de tiempo sanará completamente. Einar se sienta una noche de primavera, cuando finalmente hace suficiente calor para estar afuera sin todas las capas de pieles, y mira las estrellas. Son las mismas estrellas que miró antes del invierno interminable, pero él no es el mismo hombre. Ha perdido dedos, peso, su casa, su madre, pero sus hijos sobrevivieron. Es un milagro que no puede entender completamente. Piensa en el guerrero que era, el hombre que creía que la fuerza era todo, que el honor significaba nunca doblegarse. Ese hombre está muerto. En su lugar hay alguien nuevo, alguien que entiende que la verdadera fuerza no es resistir inflexible, es poder transformarte en lo que necesitas ser para proteger lo que amas. Invild mantiene sus recuerdos de los muertos. Sabe que las sagas nunca hablarán de este invierno, o si lo hacen, será solo una nota al pie. No habrá canciones sobre las madres que murieron de hambre para alimentar a sus hijos. No habrá poemas sobre los ancianos que caminaron hacia la nieve. No habrá épica sobre el pescador que perdió 3 dedos pescando bajo el hielo. Pero ella recuerda y enseña a los jóvenes a recordar, porque si no recuerdas el costo de la supervivencia, estás condenado a sorprenderte cuando vuelva a cobrarse. La lección del invierno de 1090, y es clara pero incómoda. Ninguna civilización es inmune al capricho del clima. Los vikingos, guerreros que conquistaron reinos, fueron reducidos a esqueletos temblorosos
por un simple cambio de temperatura. Toda su fuerza militar, toda su tecnología naval, todo su orgullo cultural, no significó nada cuando la naturaleza decidió recordarles quién realmente controla este mundo. Y la lección más aterradora es que puede volver a suceder, en cualquier momento, a cualquier pueblo. Tu civilización moderna, con su calefacción y sus supermercados, no está más segura que los vikingos lo estuvieron. Solo está una cosecha fallida, un invierno anormal, un cambio climático inesperado de descubrir su propia fragilidad. Recordar que hubo tiempos en que el mundo podía terminar en un invierno nos hace valorar cada rayo de sol, cada grano guardado y cada abrazo dado en invierno. Los supervivientes de 1090 y nunca volvieron a dar por sentado el calor, la comida o la luz. Cada día normal era un regalo. Cada puesta de sol era una promesa de que mañana podría ser mejor. Abrázate al presente, porque algún día será historia para otro. Y espera que cuando cuenten tu historia, no sea una de supervivencia contra lo imposible, sino de vida vivida en tiempos donde la tierra fue generosa y los inviernos fueron amables.